Bueno, estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Cabral, antes de que usted entre con su comentario, yo quisiera agradecer a nuestro amigo Manuel Jiménez, quien es el director de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio, que nos envía este boletín del Ministerio de Industria y Comercio, la edición número 34, donde usted puede encontrar, como nos informa Manuel Jiménez, información de interés y soporte para las actividades vinculadas con el desarrollo industrial, el comercio, los emprendimientos y el debate de las ideas. Y hay una serie de reportajes ahí. Como ustedes ven en esta portada, se destaca un amplio trabajo sobre el proceso de reorganización que ha estado liderando el ministro de Industria y Comercio en todo el sector combustible. Esta vez con especial llamado a las resoluciones emitidas en aras de regular la distribución y venta de estos derivados. Muchas gracias a la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio por este material que le prestaremos especial atención. Don Ramón. Bueno, yo voy a hablar todavía saboreando el cojo pollo ese, que yo voy a ir nada más eso, porque me lo han anunciado tanto aquí, antes de meterme al comentario, y reconocer la accesibilidad del senador Antonio Cruz, que permitió que el señor Atahualpa anduviese toda esa zona y no se vio anomalía. Eso es importante, el esclarecimiento. Importante también es lo que se celebró esta mañana en la reunión que tiene que ver con el tema salarial, ese aumento que tanto se ha pedido para el sector privado y que los sindicalistas por su parte piden un 30% y indexar los salarios, las pensiones que están en 5.100 pesos y un salario mínimo de 20.000. En la parte de los patrones, ellos pidieron reclasificar primero las empresas. Va a haber un tranque, porque por la razón de que la reclasificación, las empresas que lleguen a un X número de trabajadores van a ser más pequeñas que lo que actualmente se considera. De todas maneras, pienso que se debe ser reflexivo, sobre todo en un momento en que quizás la economía nacional no va a crecer en lo que se ha planteado más o menos, que ha ido creciendo en un 7%, se va a reducir a alrededor de un 5%, 5 y algo, 5,5%, pero también... ¿Usted lo encuentra poco, 5,5%? Bueno, el promedio que va a crecer América Latina completo es de 1,2%. Perdón, sí es cierto. Volvemos a las mismas discusiones de otra época y de otros tiempos. El crecer no significa que haya una redistribución más adecuada para el pueblo. Ahí es donde tenemos el problema, es la concentración de la economía dominicana. Es cierto, está creciendo, pero está creciendo con un crecimiento que favorece hacia afuera a los que manejan la minería, el turismo. O sea, los grandes capitales van hacia afuera. Ese es el problema, con quizás un poco de excepción, la construcción. Pero aquí yo creo que lo único que nos beneficia directamente al pueblo dominicano, más que todo, porque lo potencializa, es la remesa de todos esos renglones. Es el mayor subsidio a la economía dominicana. De todas maneras, independientemente del crecimiento de 5,5, muy grande para América Latina, pero para nosotros eso no ha tenido ese impacto que debiera tener. Pero usted comenzó hablando de los salarios, fue Cabral, parece que se le está olvidando. No se me ha olvidado. Lo que pasa es que usted introdujo el tema y tiene relación. Es decir, todo esto puede traer, esta reducción, quizá un cierto incremento inflacionario, qué sé yo, entre un elemento que puede aparecer si se reduce el crecimiento a como estaba visto.
Pero el salario en República Dominicana, el mínimo, que es lo que hay que insistir para que mejore la calidad de vida del pueblo dominicano y sea un elemento de cohesionador social, tiene que modificarse. Si el Banco de Central de la República Dominicana está hablando de una canasta familiar por el orden de los 30,000 pesos. El quintil primero está en 23,000. En 15,000. Es imposible que haya una especie de bienestar de la clase trabajadora dominicana. Entonces hay que buscar una solución que tampoco permita lo que se ha dado en muchos lugares en América Latina, que es esa lucha atroz entre salarios versus inflación, que al final a quien le afecta es a los trabajadores. Entonces habrá que buscar una salida salomónica, pero los empleadores no deben de dejar de observar, independientemente de lo que ellos están planteando, de que estamos en un salario mínimo que no se acerca lo más que se pueda al primer quintil. Si de ahí para arriba es peor, porque si se sube a 20,000, estamos hablando que todavía la canasta familiar en los otros quintiles anda por el orden de los 30,000 pesos. Mire, Cabral, hablar de un aumento de un 30% en cualquier economía se resistiría. Aparte de que uno entiende que estas demandas tienen que ver con la deuda social acumulada, que ha tenido que irse poniendo al día con los aumentos de salario, pero ninguna economía resiste este aumento, y menos la nuestra, porque generalmente el proceso de aumento salarial arrastra un aumento de la inflación, que muchas veces se traga el aumento que se hace, porque empieza la especulación y bueno, hay más demanda. Hay que ser cauteloso con eso, pero todos estamos de acuerdo de que hay que producir un aumento salarial en el sector privado. Ya el gobierno anunció el aumento del salario mínimo en el Estado, llevándolo a 10,000 pesos. Pero en esta oportunidad, el elemento de reclasificación de las empresas tiene que estar presente. Porque cualquier aumento que se salga de las posibilidades de una empresa por no haber sido reclasificada en pequeña, en mediana empresa o grande empresa, podría llevar a la desaparición de esas pequeñas empresas. Porque los problemas laborales que arrastraría crearía una quiebra y, por supuesto, un mayor desempleo. Porque por eso es que hay que ser prudente. Y yo creo que las negociaciones deben irse. Generalmente las centrales vienen con el 30%, el 50%, llegaron a pedir un aumento de un 100% de salario, pero esto podría andar alrededor de un 10 a un 15%, que es mucho para un aumento de una economía, pero reitero, hay una deuda social acumulada donde los grandes capitales se han hecho más grandes y los pequeños se han empequeñecido más, los trabajadores, porque no ha habido esa continuidad para poder cerrar esa brecha, esa deuda social que se ha ido acumulando durante tanto tiempo, que viene desde los años 70, señores, cuando un salario mínimo hasta el año 2000, hasta el año 1978, era 62 pesos con 50 centavos. A la llegada de Antonio Guzmán en 1978 es que se produce el primer aumento general de salario, que don Antonio lo duplicó 125 y lo pesos. llevó a 125 pesos. Y luego también cuando se habló de aquella famosa demanda inducida en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que el proceso de inflación también se disparó justamente por esa famosa técnica de demanda inducida para reactivar la economía, vino también el aumento desproporcionado de la inflación. Todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta para una negociación con el tema del salario. Y también estamos hablando del famoso pasivo laboral que están arrastrando las empresas, que tienen doble cotización cuando tienen que cotizar al fondo de pensiones de los trabajadores, y también tienen que mantener el tema de la cesantía que se arrastra porque no había una ley de seguridad social.
O sea, esto no es de un día para otro sentarse en la mesa y que hay que presionar y que hay que aumentar ahora, porque es que ahora es que tenemos la necesidad. Vamos a hacer una reforma completa que debía incluir este aumento general de salario, del salario mínimo, o podría haber aumento general de salario o aumento del salario mínimo, pero debería estar acompañada de una reforma fiscal, donde se tomen en cuenta todos los elementos para que haya un cierre mayor de esta brecha, de esta deuda social, y haya mayor estabilidad. Tú estás mezclando varios elementos conexos. Pero es que lo hay. O sea, por eso es que estoy hablando de que esto no es un asunto de sentarnos en la mesa. ¿Cuánto que vamos a...? El aumento que yo quiero es un 30%. No, que nosotros vamos a dar un 10, no, que vamos a dar un 7 y vamos a quedar en un 10. No. Debía verse el asunto de manera más amplia para que todos los sectores se puedan beneficiar, porque hay un elemento que innegablemente va a generar un mayor movimiento económico, un aumento general de salario o un aumento del salario mínimo. Aumenta la demanda interior. La demanda de bienes y servicios, que es lo que ha pasado en China. Pero eso puede traer inflación. En China ha habido un sector de clase que ha salido de la pobreza y está demandando bienes y servicios que China no lo tiene. Se le ha ido por encima la demanda. Entonces, todo eso debe estar presente en una mesa de negociación. Hay muchas cosas que se mezclan ahí, la indexación que nunca se ha aplicado. El tema, como tú lo has dicho, de reclasificar es un tema muy delicado. ¿A qué es lo que vamos a reclasificar? Si una empresa pequeña, vamos a decir, es con 15 trabajadores, por decir un número. No, tampoco así. O sea, todo el mundo... Es que la ley es clara, ahí no hay que inventar nada. La ley dice hasta dónde llega a una micro, luego una pequeña y una mediana. Lo que factura, la cantidad de empleados que tiene, eso lo establece la ley de manera clara. Bueno, si se va a revisar la ley, hay que verlo en el conjunto de la propia dinámica económica dominicana. Pero aquí hay un sector que sigue siendo el más perjudicado, el más bajo en términos salariales. Eso que el banco le llama el primer quintil. Yo creo que eso debe ser la prioridad y ver cuáles otras soluciones se va buscando. Porque mira, una cosa que parece lejos, pero es un producto de la alimentación, de la capacidad de compra. Está aumentando en estos momentos la tuberculosis. Eso es peligroso. ¿Y qué tiene que ver eso? La tuberculosis. ¿Por qué tiene que ver? Porque la tuberculosis responde a una buena o mala alimentación. Una buena o mala alimentación básica también tiene que ver con qué ingreso usted tiene, cuál es la calidad de empleo que usted tenga para poder alimentarse, de acuerdo al salario que usted percibe. Entonces, parece lejos, lo dije, pero eso también revela que es una economía de salarios muy deprimidos. Si se está metiendo esa situación, es un elemento que se agrega al rosario de cosas que hay que buscarle una solución en estos momentos. Cuando regresemos vamos a hablar de la visita del presidente, como de costumbre los lunes, el temario demasiado amplio, la visita del presidente a Estados Unidos, a Miami, la reunión con el presidente Donald Trump y otros gobernantes de la zona del Caribe y, por supuesto, la reunión del presidente de la República con el viceprimer ministro chino que llegó el pasado sábado o ayer domingo, creo que fue. Él llegó el domingo. Bueno, pues se reunió la mañana de hoy con el presidente de la República y vamos a dar detalles sobre lo que ha salido de esa reunión, hasta de manera oficial. Venimos en un momentito, por favor, quédese con nosotros.